empezar en esta tarde el servicio de milagros. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios, hermanos y hermanos. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mi vergüenza por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la
Señor, gracias Dios, gracias Padre Santo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a rendirnos al Señor, vamos a cantarle en adoración. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz. Oh, vamos a cantarle al Señor todos juntos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Vamos a un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabar. Oh, Dios, te alabamos. Te adoramos, Señor, en este día, mi Dios, en esta tarde. Gracias, poderoso. Gracias, Cristo Jesús. Te amamos, Señor, en esta tarde. Bendito Santo, bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabamos. Bendito Santo, bendito eres, Señor. Gracias, Dios. Vamos a un aplauso fuerte, Señor. Oh, gracias, Señor. Tuya la alabanza, mi Dios. Tuya la gloria, Señor. La honra, la alabanza, mi Dios santo y poderoso. Oh, santo, bendito eres, mi Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Vamos a orar, vamos a aprovechar este tiempo. Amén. La presencia de Dios. Vamos a orar por este servicio, por este cierre de semana, domingo. Amén. Cierre, aleluya, el servicio de milagros. Oramos al Señor, oramos por su palabra, oramos por que Dios traiga salvación en este día, Dios traiga sanidad en este día, traiga restauración. Amén. Oramos también por almas, amén, escuchando el evangelio, receptivos hoy más que nunca. Amén, abriendo sus corazones, almas salvándose, viniendo al arrepentimiento. Aleluya, que es lo que el Señor
quiera, amén, que nos volvamos a Él, amén. Oramos también por pandemia, reprendemos este coronavirus 2019, lo seguimos reprendiendo, amén. Oramos al Señor que Dios detenga, aleluya, esta enfermedad, estos contagios, esta mortandad. Le pedimos al Señor que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. También estamos orando por mi pastor, fortaleza para él, para su familia, amén. También por nuestros líderes, amén, nuestros pastores líderes en Prescott, Wyman, Greg Mitchell, oramos por ellos, por el cuerpo de líderes en Prescott, por los pastores que están amén, aleluya, en todo en la Unión Americana. Oramos también por nuestro líder, nuestro pastor José Luis Gagiola. Oramos por todos ellos, que Dios los bendiga. El cuerpo de líderes del compañerismo en México y todos pastores, amén, evangelistas, misioneros, oramos por ellos, que Dios los guarde. Principalmente Dios nos esté guardando de esta pandemia, y que Dios nos esté ayudando a seguir adelantando el reino de los cielos, amén, y Dios nos esté bendiciendo, nos esté llenando, amén, de bendición este tiempo. Oramos también por nuestros gobernantes, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que Dios le dé sabiduría. Le pedimos al Señor que Dios lo guarde también, que Dios guarde a nuestra gobernadora Claudia Pavlovich y nuestra alcaldesa Sara Valle de Sens, también que Dios los esté llevando en dirección, amén, en sabiduría para guiarnos. También estamos orando por finanzas para nuestro templo. Queremos terminarlo, lo más pronto, dejarlo funcionando para cuando todo esto termine, el confinamiento, podamos nosotros regresar a nuestro templo y estrenar nuestro templo, gloria al Señor, pueda estar funcionando para seguir adelante en la obra de Dios. También estamos orando por nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Viviana, que está en recuperación también, su esposo Rodolfo, ellos están en recuperación, Eva Lugo, Elio Acosta, Niria y su esposo están en recuperación. Y también estamos orando también, seguimos orando por Andrés Lugo Zavala. Le pedimos al Señor un milagro en su estómago, amén, ese cáncer, amén, aleluya. También por nuestra hermana María, es mamá de mi cuñada Verónica. También estamos orando por ella, que Dios restaure, amén, por fortaleza a la familia Muñoz, que Dios los sane, amén, y aleluya, también por sanidad a Lorenzo Espinosa y sanidad para mi suegra Yolanda Valenzuela. También ellos están en síntomas, aparentemente COVID-19, así que vamos a orar por ellos en esta tarde. Ayúdenme a orar, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a venir delante del Señor, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a venir delante de Dios y vamos a traer todas estas necesidades. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, orando a ti, mi Señor, mi Dios, por tu palabra, Señor, por cada iglesia, Señor, mi Dios, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde, Dios, por milagros, Señor, mi Dios, de salvación, de sanidad, de liberación, restauración, Padre. Oramos por almas salvándose, oramos, Señor, mi Dios, reprendemos este coronavirus, Dios, lo reprendemos en el nombre y la sangre de Jesús. Oro por mi pastor, Señor, mi Dios, que tú traigas fortaleza a su vida, Dios, a su familia, Señor. Oro por su ministerio, por nuestra iglesia madre, Dios. Oro, Señor, por nuestros líderes, pastores en Prescott, en Nogales, el cuerpo de líderes en México, por cada pastor, cada evangelista, cada pionero, misionero, Dios. Oramos a ti, Señor, mi Dios, que tú nos guardes, Dios, de esta pandemia. Oramos a ti, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestros ministerios, Dios. Bendice la iglesia en Guaymas Norte, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en esta tarde, Dios. Guárdanos, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa, mi Señor. Oro por nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, Señor, los que están en autoridad. Dios, que tú les des sabiduría, que tú los guardes, Señor. Y oro también por finanzas, Señor, milagros para la construcción de nuestra iglesia y por restauración a mis hermanos que están en recuperación. Oro por Lorenzo Espinosa y Yolanda Valenzuela, un milagro de restauración, de sanidad, Señor.
Un milagro de sanidad en Andrés Lugo Zavala, Señor. Un milagro, Señor, de fortaleza en la familia Muñoz, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo esto, Señor. Y anticipadamente te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Recibe la gloria, mi Señor, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Gracias a mis hermanos de la alabanza también. Guapos ellos. Amén. Aleluya. Y no les presto mis ojos. Si no los mira guapos, les presto mis ojos. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a, quiero dar unos anuncios antes de entrar a la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida, principalmente usted, la iglesia, pero principalmente usted que alcanza a mirar la invitación que hago en Twitter, donde estoy mandando el enlace de las predicaciones, o usted que se le ha ocurrido por ahí entrar a YouTube, al canal Pastor Néstor Manríquez, y si usted está siguiendo estas predicaciones, pues quiero darle la bienvenida, gloria al Señor. También pedirle a la iglesia, amén, que estemos unidos, amén, en favor de que la oración vaya apuntando, ya que esto termine, estar orando, pidiéndole al Señor, reprendiendo este coronavirus 2019, que las oraciones vayan apuntando, iglesia, hacia las necesidades que hemos estado hablando en cada servicio. Usted esté atento y en sus oraciones usted esté apuntando hacia eso. Dice la Biblia que donde 2 o 3 estamos unidos en el nombre de Cristo, aleluya, Dios, si nos ponemos de acuerdo, Dios responde, amén. Vida de consagración es importante, amén. Ahorita que no estamos, aleluya, teniendo compañerismo entre hermanos, visitándonos, hablándonos sí, pero visitándonos o reunidos en la iglesia, no estamos teniendo servicio. Guarde su corazón, cuídese, guarde su corazón también de la avaricia, la codicia, y dé al Señor, amén, por todo lo que el Señor nos ha dado. Sea generoso con la obra de Dios, sea generoso, amén, sea fiel, amén, a la obra del Señor. Nuestro próximo servicio es el miércoles, amén. Y también que recuerdo que tenemos una promesa, la promesa de las láminas, amén. 700 pesos cada lámina, son 16 láminas, así que yo quiero que usted tome esta promesa en esta semana. La empezamos a mitad de semana, pero usted ya vaya haciendo provisión para esta promesa, vaya apartando para esta promesa, y podamos nosotros terminar de cerrar completamente ya el techo del templo, gloria al Señor. Bueno, son todos los anuncios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 al 8. Amén. En la Comisión Federal de Electricidad, compañía donde yo trabajé casi 13 años, conocí de cerca al que fue subgerente comercial de todo el estado de Sonora. Le voy a dar el nombre, el ingeniero Agustín López Fierro. En una ocasión él nos contó que fue puesto en una ciudad para ser el superintendente de toda esa zona. Dice que desde que lo pusieron ahí se dedicó solo a trabajar para obtener los mejores resultados de esa zona. Lo hizo casi por 25 años. Ya en el tiempo de su jubilación lo llamaron a la sede de todo el estado de Sonora, que no está en esa misma ciudad, está en otra ciudad. Así que para su nuevo puesto él se tuvo que trasladar de ciudad. Y él cuenta que cuando iba de visita a la ciudad en la que vivió por más de 25 años, de hecho ahí tenía su casa todavía, empezó a notar que no la conocía realmente, no conocía su ciudad. Dice que nunca había volteado a ver los edificios, nunca se había fijado en lo alto de los edificios, que había letreros, anuncios luminosos,
detalles que él nunca había dejado de observar. Él cuenta que cuando entraba a la ciudad en la que había vivido más de 25 años, parecía que entraba a un lugar desconocido, con muchas novedades que él nunca había tomado en cuenta. Él dice que gustaba de ir a pasearse por la ciudad, amén, observando todo lo que nunca pudo apreciar, ya que gran parte de su vida estuvo inmerso en el trabajo. Este hombre, después de muchos años, se dio cuenta que él nunca miró o dejó de apreciar su ciudad. Vivió muchos años allí, pero era desconocida para él. La escritura que vamos a leer nos habla del acontecimiento en el que toda la humanidad, todas las razas, todos los países, todos los linajes de la tierra verán a nuestro Señor Jesucristo aparecerse en las nubes del cielo. La pregunta en esta noche es, ¿le conocerás en ese momento que Él aparezca? ¿Será para ti nuestro Señor Jesucristo alguien conocido? ¿Alguien que le serviste? ¿Alguien que conociste? ¿O será para ti un desconocido? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 al 8. Quiero darle un mensaje que le he puesto mirando al que hemos traspasado. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 al 8, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia y gracia y paz. Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Él es el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos ante ti, mi Dios, pidiendo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, rogando que hables a los corazones, Dios, en esta tarde. Dios, te doy toda autoridad, Señor, sobre mi vida para que tú ministres, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, te doy gracias, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Mirando al que hemos traspasado. Y quiero hablar primeramente mirando al que traspasamos o al que traspasaron. Quiero llevarle el momento en que Jesús fue traspasado por una lanza de un soldado romano. Dice en Juan capítulo 19, en el versículo 31 al 37, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, y rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Dice el versículo 36, porque estas cosas, amén, y dice el versículo 35, y el que lo vio da testimonio de su testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. El apóstol Juan nos relata que para que se cumpliesen 2 profecías, a Jesús no le quebraron sus piernas como los otros 2 malhechores que estaban crucificados junto a él. Una de ellas, amén, una profecía está en el Salmo 34:20. Y si usted trae su Biblia,
Llévela al Salmo 34:20, donde dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Lo que sí hicieron con Jesús fue algo que está escrito en otra profecía, y eso fue lo que dio lugar a que un soldado romano llegara hasta Jesús y, estando crucificado, le clavara una lanza traspasando su costado. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El espíritu de gracia y de oración, la Escritura nos muestra que al momento que esto sucede, el momento en que nosotros miramos el costado de Jesús traspasado, al momento que viene, aleluya, en ese momento viene un lamento santo. Ese efecto del derramamiento del Espíritu. Un lamento es un fruto del Espíritu, una prueba de la obra de la gracia en el alma, del alma que suplica. Esta escritura se cumple en todos los que se entristecen sinceramente, se entristecen honestamente por el pecado. Yo soy testigo fiel de que cuando uno voltea a mirar la cruz del Calvario, a mirar al Cristo crucificado que tuvo que pagar por nosotros, en ese momento hay un derramamiento del Espíritu Santo. Esta escritura nos habla del espíritu de gracia y de oración, que nos hace suplicar por el perdón de nuestros pecados, porque la salvación llega por medio de una súplica, por medio de una oración. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es que ciertamente Jesús fue traspasado por nuestros pecados en su vientre, pero nosotros al mirar la cruz somos traspasados en nuestro corazón. Amén. Nuestra escritura nos habla del poder que es soltado al hombre pecador al mirar al que traspasaron. Qué importante es poder mirar. Dice la escritura: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Al momento de la crucifixión de Jesús, uno de los soldados romanos, un centurión, es traspasado en su corazón por lo que está mirando. Dice en Lucas capítulo 23, en el versículo 44 al 48, dice Lucas 23, versículo 44 al 48, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Unos se salvaban, ¿verdad? Unos se salvan al mirar la cruz, y otros solo se dan golpes de pecho. Así sucede en las iglesias, amén, pero eso es otro sermón. Quiero hablar segundamente: la muerte de Jesús nos da acceso a Dios. La razón por la que los soldados romanos quebraban algún hueso de los que estaban crucificados era para saber si quedaba en él algún mínimo aliento de vida. En caso de Jesús, al morir por nuestros pecados, no quedó en él el más mínimo aliento de vida. En la escritura que acabamos de leer, Lucas 23, del 44 al 46, dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Hasta el último aliento de vida. El velo que nos separaba de la presencia de Dios fue rasgado, fue abierto para darnos a nosotros el acceso
permanente a la presencia de Dios. Aleluya. Pero sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró todo aliento de vida que había en él. Amén. Y su muerte nos da acceso a Dios. Si una persona ha vivido inmersa en su trabajo, o en los negocios, o con la familia, eso es muy común, o inmersa en las drogas, o en el alcohol, o en cualquier otra cosa que no les permite mirar al que hemos traspasado, la Biblia nos muestra que un milagro de Dios puede suceder hoy en tu vida si pones tu mirada en aquel que murió en la cruz por nosotros. Ejemplos hay, como el malhechor que se arrepintió mirando a Jesús en la cruz, este centurión, amén, que dio gloria a Dios al mirar a Jesús morir en la cruz, y tantos testimonios más. Además, la Biblia nos dice que habrá un acontecimiento en el que todo ojo verá al que hemos traspasado, y habrá lamentos por todos lados. Dice la escritura de nuestro texto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén, amén. Se refiere al momento que Jesús aparecerá en las nubes. Esto nos habla de su segunda venida, en la que vendrá como juez para vivos y muertos. Esto quiere decir que en este momento ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Si usted comete un delito y alguien lo ve, lo denuncia y le lleva ante el juez, las pruebas contundentes lleva a esta persona. Si el juez lo declara culpable, en ese momento usted está en la corte, ahí ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Si usted se disculpa con el juez, eso no lo va a librar de que usted pague por su delito. Amén, amén. Lo mismo es en el tribunal celestial. Ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento cuando estemos delante del juez. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. He aquí que viene con las nubes. En Mateo capítulo 24, versículo 30 al 31, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal, dice, del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Yo creo que usted ha de imaginarse lo que esto significa. Jesús en su primera venida hace más de 2000 años, con su muerte y su sangre derramada en la cruz por el pecado, vino invitándonos a un arrepentimiento para ver el reino de Dios. Pero en su segunda venida marcará que el tiempo para el arrepentimiento se ha terminado. Así que todos los pecadores que no miraron a Jesús como su Salvador, ya sea porque nunca se interesaron en conocer acerca de su obra en la cruz, o porque lo miraron indiferentemente, o lo miraron muy por debajo de sus intereses mundanos, dice el versículo 7, harán lamentación por él. A eso se refiere cuando dice: entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Sin embargo, también la escritura nos dice en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Dios tiene elegidos, Dios tiene escogidos que están dispersos en todo el mundo. Los hay en todas partes y en todas las naciones de la tierra. Sus escogidos son pecadores arrepentidos que miran a Cristo y se duelen de su pecado. Se lamentan por su pecado, y por ese corazón contrito y humillado Dios no los desprecia. Dios les da acceso a su presencia. Dios les da el perdón de sus pecados.
Y Dios les promete compartir con ellos su reino. Amén. Quiero hablar terceramente mirando a Jesús el Salvador. En una ocasión el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿qué miran cuando me ven? En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación es lo que le da lugar, amén, a la salvación, es lo que le da salvación a los hombres. Mirar a Jesús como el Cristo, amén, como el Salvador. Esto es lo que le da salvación a los hombres. No es una religión, ni son las obras que el hombre hace en ocasiones para ganar el cielo. Es mirar a Jesús como el Hijo unigénito que Dios mandó, aleluya, al mundo para salvarnos. ¿Cómo miras a Jesús? ¿Como un profeta? Algunas religiones lo ven como un gran profeta. Como Juan el Bautista. Pues déjame decirte que otras religiones creen que la salvación es solo por bautizarse. Hoy en día hay una gran diferencia en cómo ve la gente a Jesús. Quiero que vayas conmigo en Lucas capítulo 23. Vamos a mirar lo que está sucediendo. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dos malhechores están ahí en agonía junto a Jesús. Quizás al principio, al igual que las demás gente, se habrían burlado estos malhechores del Señor. Pero a medida que aumentaba la agonía porque estaban crucificados junto a Jesús, uno de ellos se volvió cada vez más ofensivo, cada vez más desafiante. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero no sucedió eso con el otro malhechor. Dice el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, si aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Quizá nunca había mirado este malhechor a Jesús de la forma en la que ahora lo estaba viendo, con un temor reverente. Este ladrón casi moribundo no tenía ya nada que temer a los hombres, pues estaba crucificado y agonizando. Pero en ese momento empezó a sentir la convicción que hay, amén, en un Dios, aleluya, hay quien hay que temer. Amén. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Seguramente el temor, aleluya, en este malhechor vino un temor a un futuro eterno. Estar, amén, en la eternidad en el infierno, eso lo puso a temblar. Esto dio lugar a atreverse a hablar con Jesús para hacerle una confesión y a la misma vez hacerle una petición. Dice el versículo 41 al 42, ahí mismo en Lucas 23, dice versículo 41 al 42. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, dijo este malhechor, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo miras a Jesús? Es crucial para tu salvación. El otro lo injuriaba, el otro lo retaba, el otro se burlaba, mas este sintió un temor reverente. Un temor, aleluya, que quizás este ladrón moribundo nunca había sentido. Un temor, aleluya, amén,
que lo llevó, aleluya, a pensar, amén, en la eternidad, a pensar en el futuro, a pensar, aleluya, en el futuro eterno, en el infierno. Y eso lo puso a temblar. Así que este malhechor le habló al Señor y le hizo una confesión y a la misma vez una petición. Este ladrón, al mirar a Jesús en la cruz, es la obra del derramamiento del Espíritu de Dios de la que le he venido hablando. Esa obra que se da en una persona cuando mira a Jesús en la cruz con sinceridad, cuando mira a Jesús en la cruz con honestidad. Le dio a este malhechor la convicción, amén, en su corazón de que era el Cristo, lo que él había oído como el Mesías, que significa Salvador. Este malhechor, estando en la cruz, con un temor reverente, como dice el Señor, no temas al que puede matar tu cuerpo, más bien ten temor reverente a aquel que puede mandar tu alma al infierno o al cielo, que es Dios. Así que malhechor ató sus cabos y dijo: Jesús, Mesías, Salvador, Señor. Este ladrón, al mirar a Jesús, amén, en la cruz, amén, se dio la obra que dice Zacarías, ese derramamiento del Espíritu Santo que viene cuando hay una convicción en el pecador. Y vino la respuesta del Señor, dice el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios espera esa honestidad en los hombres. Dios espera que volteemos a mirar la cruz del Calvario. Él desea que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros, que haya corazones arrepentidos, lamentándose por el pecado. Pero el Señor quiere que sea antes de su venida, ahora que hay una oportunidad, no cuando Él ya esté en el aire, en las nubes, viniendo solo por su iglesia, por sus escogidos, mirando al que hemos traspasado. Lo traspasaron con una lanza, pero nosotros lo hemos traspasado con nuestros pecados. Pero ahora podemos verlo como nuestro Salvador, verlo como el que murió por nuestros pecados en la cruz, para darnos perdón, para darnos salvación, para darnos vida nueva, para darnos vida eterna, para compartir con nosotros su herencia que está en los cielos por toda la eternidad. Amén. Hoy Dios quiere derramar su Espíritu sobre todos aquellos que todavía pueden mirar la cruz del Calvario. Sobre todos aquellos que todavía pueden sentir un temor reverente a Dios, a aquel que puede llevarnos al castigo eterno o llevarnos a la vida eterna en el cielo. Hoy Dios quiere derramar su amor sobre nosotros. Puedes en esta tarde mirar a Jesús como tu Salvador. Dios, amén, está mirando, amén, está esperando, que tú y yo volteemos a ver la cruz. Que tú y yo, amén, volteemos, amén, a mirar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. El derramamiento de sangre que hubo en la cruz por nosotros. Y hoy, en esta tarde, tú puedes venir delante del Señor y mirar al Señor como tu Salvador. Mirar esa cruz. Amén. Dice Zacarías, amén, que al mirar la cruz al que traspasaron, dice que hay un derramamiento, amén, del Espíritu Santo, súplicas, oraciones, dice. Y yo quiero guiarte en una oración en esta tarde. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, has vivido en pecado, vives en pecado, amén, no ha habido un arrepentimiento, quizá nunca ha habido un arrepentimiento sincero delante de Dios, hoy puedes entregarle tu vida a Jesús. Hoy, mirando al que hemos traspasado, podemos tener salvación y vida eterna. Quiero guiarte en una oración. ¿Por qué no inclinas tu rostro en reverencia al Señor? Y dices estas palabras junto conmigo. Señor Jesucristo, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador, reconociendo que he traspasado con mis pecados. Pero en esta tarde, Señor, te pido perdón. Yo quiero reconciliarme con Dios.
Te pido perdón por mis pecados. Señor, te abro mi corazón para que vivas en él, para que entres a mi corazón y te conviertas en el único Señor y Salvador de mi alma. Señor, te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida. Te pido que me ayudes a servirte, a conocerte más, a servirte, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora yo quiero dirigirme a la iglesia, porque lo interesante de la historia, amén, que le comenté al principio del ingeniero, es que él había nacido en esa ciudad. Y con el tiempo, por el trabajo, por los afanes, los afectos, dejó de mirar la ciudad donde vivía, a tal grado que llegó el momento que desconoció su ciudad. Oro a Dios que el diablo no ponga a esta iglesia, ninguna iglesia donde Él quiere que esté la iglesia, desconociendo a Jesús. Porque la Escritura dice que Él viene en las nubes. Él viene en las nubes, dice, y todo ojo, dice, le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Pero esa lamentación que harán muchos será al momento que el Señor ya venga como juez. Y el lamento por el pecado, la lamentación de mirar en la cruz al que traspasamos, Dios quiere que lo hagamos ahorita que hay oportunidad. Ahorita que tenemos la oportunidad, amén. No cuando esté el Señor en las nubes en el cielo, cuando ya no haya oportunidad. Doy gracias al Señor, amén, por los fieles. Si tú sigues orando, sigues ministrando, sigues diezmando, vas paso a paso, escuchando las predicaciones de tu pastor, es porque has conocido a Jesús. Pero hoy en día el diablo ha puesto a cristianos en el lugar donde él quería tenerlos, o en el lugar donde su carne anhelaba estar. No hay oración en las iglesias, amén. No hay evangelismos, no hay servicio los domingos en la mañana para tener que ir. Donde el diablo quería tener a muchos. No hay la iglesia. La iglesia anhelamos volver otra vez a las calles a evangelizar. La iglesia anhelamos otra vez estar en la iglesia cada servicio y los domingos en la mañana el estudio dominical. Amén. Pero Dios tiene ahorita muchos cristianos, el diablo, donde los quería tener o donde quizás anhelabas estar. No pasa el alfolí para las ofrendas. No hay sobres para los diezmos. ¡Oh, qué tremendo! Amén. Ahí están, amén, aleluya, donde el diablo quería que estuvieran. No hay compañerismo con sus hermanos. ¡Qué tremendo! Ahí están donde el diablo quería. Si está pasando eso en tu vida, necesitas conocer a Jesús, porque lo has desconocido. Amén. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Amén. Pero las Santas Escrituras nos dice que seremos arrebatados, dice, para ir con Él al cielo. Pero en esta Escritura habla de que todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Porque le desconocieron. Porque, amén, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario no significó nada para ellos. Amén. Porque no le conocieron. Porque no hubo un derramamiento del Espíritu Santo al mirar, aleluya, el sacrificio, amén, tan grande que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Dice Zacarías que al mirar al que traspasaron habrá un derramamiento y oraciones, súplicas, dice. Pero todavía no ha habido ese derramamiento o no ha habido esa súplica de todo corazón. No ha habido una experiencia real con Cristo Jesús.
no le conoce realmente usted. Amén. Y el diablo ahorita está aprovechando todo. Y a muchos cristianos los tienen en el lugar donde ellos querían estar. Oh, qué tremendo. No evangelismo, no alfolí para la ofrenda, no diezmos para sobres para los diezmos. Amén. No servicios los domingos, no servicios los sábados. Quiere decir que usted no le ha conocido todavía. Usted necesita conocer a Jesús. Desde ahora, desde este momento, para cuando el Señor se aparezca en las nubes, no sea un desconocido para usted. Cuando el Señor venga, va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los que le servimos al Señor es porque le hemos conocido. Los que estamos fielmente todavía sirviendo al Señor, amén, es porque le hemos conocido al Señor, aleluya, lo hemos visto, amén, aleluya, traspasado, amén, en su costado, en la cruz del Calvario, hemos traspasado con nuestros pecados, amén, aleluya, a su costado. Y ha habido un derramamiento del Espíritu Santo que nos ha salvado. Amén. Oro a Dios, amén, aleluya, que todo, amén, creyente tenga esa experiencia real, amén, aleluya, con Cristo Jesús. Ese derramamiento del Espíritu Santo en su vida al conocer al que traspasamos, al mirarlo en la cruz. Como ese malhechor, como ese centurión y como tantos testimonios. Amén. Si está pasando eso que le he comentado en su vida, necesita conocer a Cristo. Que quizá ya lo he desconocido. Iglesia, amén, Jesucristo viene, aleluya, pronto. Amén. Necesitamos conocerle realmente. No una experiencia religiosa, necesitamos conocerle realmente al Señor. Entregarnos realmente al Señor. Poner, aleluya, amén, al Señor por encima de nuestros intereses, por encima de nuestros anhelos, por encima de nuestros deseos, poner su obra, amén, aleluya, amén, por encima de todo. Necesitamos, amén, conocerle, necesitamos servirle, necesitamos entregarnos al Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor en esta tarde, amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más Porque de todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. necesita más de ti, sí, Señor. Necesita más de ti. Damos un aplauso fuerte al Señor, vamos a alabarle en esta tarde. Gracias, Señor, gracias, Dios, amado Dios. Te alabamos, Señor, te alabamos, Dios. Trae sanidad a nuestros corazones, trae salvación en esta tarde, mi Dios. Oh, Señor, obra en esta tarde, mi Dios, milagros, Señor, poderoso Dios. Gracias, amado, gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Quiero orar por enfermos antes de, amén,
retirar la transmisión, quiero orar, aleluya, por enfermos. Y amén, aleluya. Ven para acá, me voy a orar por ti. Amén. Voy a orar por mi esposa y estoy pidiendo que venga, gloria a Dios. Sí, ayúdenme a orar, amén. Voy a orar por ella. Amén. Por limita de circulación en sus piernas, en su hombro. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Desgarro. Me acuerdo cómo le llaman. No estaba levantando pesas, ¿verdad? En el gimnasio, pero sí tuvo su hombro. Luxación, no acuerdo cómo. Y pues voy a orar esta tarde. Vamos a orar. Si usted ocupa, amén, la oración de Dios, sea cual sea su necesidad, enfermedad, amén, ponga su mano en su corazón y ahí donde usted está escuchando esta transmisión, vamos a hacer una oración y el Señor es poderoso, el Señor es, aleluya, amén, creativo, amén. Y si estamos así orando, el Señor igualmente tiene poder para sanar, amén. Y así que vamos a orar al Señor, ponga su mano ahí en su corazón, sea cual sea su necesidad, cual sea la enfermedad, pídele al Señor en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Oro a ti, mi Señor, mi Dios, en esta tarde. Oro por mi esposa, Señor. Dios, quita toda dolencia, Señor. Toma, Señor, mi Dios, todo dolor, toda enfermedad, Señor. Tómala, Señor, mi Dios, Padre. La reprendo en el nombre de Jesús de su cuerpo. Reprendo todo dolor, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad. Yo la reprendo en el nombre de Jesús. La declaro sana en el nombre de Jesús, Señor, porque tú llevaste todas nuestras enfermedades, tomaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Jesús, en la cruz. Por tu sangre preciosa, Señor, por tu llaga, Señor, yo declaro sanidad, Señor, mi Dios, Padre. Dios sana los cuerpos enfermos, Señor. Dios sana, Señor, a los afligidos por el diablo, Señor, por los espíritus del mal, Señor, por toda enfermedad, Señor. Yo la reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús y declaro la sanidad desde este momento. Por la llaga de Jesús yo te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu sanidad. Gracias porque pusiste tu cuerpo en un madero, Señor, por nosotros, Padre. Gracias por tu sangre preciosa, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle. Gracias. Gracias, gracias, bendito Dios. Poderoso de Israel, te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor, te damos gloria, alabanza, Señor, gracias. Dios le bendiga, iglesia, Dios le bendiga, estamos despedidos, cuídese mucho, amén.